Buenos días, voy a analizar algunos outfits de la Gala Met 2021, solo algunos porque los demás son una mierda. Para ponernos en contexto, la Gala Met es un evento para recaudar fondos para el Instituto Textil y para el Museo Metropolitano. Cada año se realiza una exhibición con temática diferente. En este caso, este año tenemos In America, a Lexicon of Fashion. En resumen, se tratará de moda estadounidense, su historia e identidad. Veremos activismo, política, looks de protesta y empoderamiento y llevar algo inspirado en la bandera estadounidense. Pero lo que más hemos visto al final ha sido el Old Hollywood. Parece ser que el único léxico de moda americana era los años 20, todo lo que viene siendo las estrellas de cine de los años 20 a los años 50. Vamos a empezar por alguien que lo hizo bien. Kendall Jenner es una de las pocas que nos ha sorprendido. Eligió al diseñador Givenchy para simular un perfecto Audrey Hepburn, que además este diseñador era uno de los que más vestían a Audrey. Por tanto, todo cuadra. Cabe destacar la cantidad de detalles, toda la pedrería del cuello, de los hombros, todo el vestido. Parece un desnudo, pero en verdad va bastante tapada. Está perfecta de punto en blanco. Otro artista que también se ha inspirado en un icono del cine es Billie Eilish, vistiéndose como Marilyn Monroe. El vestido es de Oscar de la Renta, pero a mí me parece un poco un copia y pega, solo de que de color nude, que es toda la estética que está llevando ahora mismo Billie Eilish. Si queréis podéis ver el análisis de la nueva corriente estética que está teniendo Billie Eilish en este último año. Lo dejaré por aquí. Más personas famosas que siguieron este estilo: Gigi Hadid, Megan Fox, más inspirada en el burlesque o con un rollo así un poco Jessica Rabbit. Camila Cabello se le ha dicho que está inspirando a Cher. Yo no lo veo por ninguna parte, pero vale. Y además no me parece nada couture. Emily Blunt canalizó el brillo visto en Hedy Lamarr, de la icónica película de moda Seinfeld Girl. Para las clásicas, un clutch plateado cuadrado. Con todo esto vemos un poco ese estilo de los años 40 retro, pero luego el maquillaje que tuvo fue un poco siglo XXI. No está mal. La verdad es que esta referencia me ha gustado a mí muchísimo. Me ha parecido preciosa. Pero luego hay gente como Gemma Chan haciendo de Anna May Wong, pero mal. Yara Saidi se inspiró en Josephine Baker. Chloe y Hailey Bailey se inspiraron en Tina Turner y Marilyn Monroe, que vale, está bien, pero Jennifer Hudson de Aretha Franklin. Kaia Gerber llevó un vestido bastante bonito, pero es que era un copia y pega de Bianca Jagger en 1981 en la Gala Met. O sea, me parece, yo soy la primera que me encanta que haya este tipo de referencias, pero es que la mayoría han sido cortar y pegar o cortar y pegar mal. Entonces, se lo podían haber currado un poco, ¿sabes? Esa es mi opinión personal. Todos están bien, pero con el único que me fascina o que digo, wow, es con el de Kendall Jenner. Esta piel que llevo esta noche no es mi piel verdadera. Me siento como una usurpada. Me siento como una tumba profanada. En fin, antes de pasar a todos los cowboys y cowgirls, porque parece que en América solo hubo años 20 y western, vamos a ir con un poco de activismo para alegrarnos un poco la vida. A mí esto de hacer activismo con arte me mola, ¿sabes? O sea, me parece la mejor manera de hacer una crítica constructiva. Bueno, una crítica. Con arte, estilo y un poco de sátira. A mí esta parte es la que me da la vida. Por ejemplo, Cara Delevingne lució un top muy innovador con un mensaje en crítica al patriarcado. Está muy chulo, es muy bonito, pero no sé, vuelvo a lo mismo. Como que me falta Met Gala, ¿sabes? Nikki de Jagger. Empezamos a ver cosas relucientes. La youtuber lució un etéreo vestido de tul verde que rindió homenaje a la difunta activista LGTBQ Marsha P. Johnson. El look fue diseñado para la casa de alta costura holandesa Edwin Howson. Incluía un tocado floral con espejos que recordaba las coronas de flores de la firma Johnson. La mitad inferior del conjunto también presentaba una banda que decía "no le hagas caso", que era el lema de Johnson. Con esto, Nikki en la Gala Met tuvo la oportunidad de rendir un homenaje de verdad. Dan Levy aprovecha la ocasión para entregar un mensaje pro diversidad sexual. Las mangas de la prenda son de estilo farol, tienden hacia los costados, desde sus hombros hasta sus manos, con más tela y con más mapas dibujados. Sus pantalones también llevan este estilo de mapa, pero sus botas llevan rosas. A mí esto me pareció brutal. Además, tuvo el apoyo de un artista digital, David Wojnarowicz. Perdón si lo pronuncio mal, ¿vale? El equipo de diseño se basó en una imagen de este diseñador, que eran dos hombres besándose. El título de la obra es Fuck You Fagot Fucker, que lleva el nombre de una caricatura homofóbica del artista. Y lo continuó con todas las elaboradoras imágenes del mapa que están por todo su cuerpo, que claro, es en medio de un fondo de mapas gigante que nos están indicando esas fronteras arbitrarias y todas las divisiones que se tuvo que enfrentar la comunidad queer en América. O sea, a mí este señor me parece, la verdad es que es un superhéroe gay ahora mismo. Luego el bolso de mano del Loewe
Ilustra un retrato del artista cuando era niño, con textos circundantes que predicen su futuro. Considerado un marginado de la sociedad como hombre gay. Si bien el trabajo expone un poco el odio y todos esos márgenes y prejuicios que experimenta esta comunidad a diario, pero no lo hacen tampoco de una manera odiosa, sino que se celebra el amor y la alegría con ello, ¿sabes? Es un look que lleva a hablar sobre ello, que da pie a una conversación súper interesante acerca de lo que estás viendo. O sea, es como una pieza de un museo. Así yo entiendo la Gala Met. Porque para ponerte a ver trajes bonitos o tal, ya están las galas que se hacen alrededor de todos los años. La Gala Met es algo superior, ¿sabes? Bueno, y es que además este pibe no solo se queda ahí. Para honrar la colaboración, Loewe ha hecho una donación al Visual Arts, una organización apoyada por el diseñador que continúa promoviendo la educación y conciencia sobre el SIDA. Un 10. Y la peña le está criticando muchísimo, pero es que esto es Tax the Rich. Este también tiene un montón de activismo, pero claro, es que a esta persona pues es como 50 sí, 50 no. ¿Qué está pasando? ¿Está siendo un poco hipócrita al hacer esto? Es un mensaje político, pero muchos le calificaron de hipócrita, porque de hecho estás en la fucking Gala Met, ¿sabes? Genera reacciones encontradas. Y volvemos a lo mismo de antes. Esto es lo guay, esto es lo que deberían de hacer todos o casi todos, o algunos, ¿no? O al menos los activistas deberían de poder, cuando ves la obra, cuando ves el traje, poder llevarte a este tipo de conversaciones y debates. Esto es lo chulo. Ella sabía perfectamente lo que iba a pasar poniéndose ese vestido en la Gala Met. O sea, todo esto ella ha querido que pasara. Kim Kardashian se ha inspirado perfectamente en The Mentor. Nah, es coña. El meme estaba clarísimo. Pero bueno, también lo podéis confeccionar vosotros en vuestra casa con una bolsa de basura. ¡Viva Twitter! Por cierto, me podéis seguir en Twitter por aquí. Vale, nadie entendió nada y yo tampoco. ¡Hola! ¡Hola! ¡Otra vez me dejaron solo! ¡Te vas a caer, Kim! ¿Por qué me dejas solo? Pero bajo mi humilde opinión, yo os voy a contar la paranoia que me he hecho de este traje, ¿vale? O sea, nadie ha dicho que esto es cierto, ¿vale? Esto os lo comparto con vosotros como opinión personal, que es básicamente todo este vídeo es una opinión personal. Pero yo lo que he visto en Kim y Kane ha sido un activismo a la cultura negra, a todos esos afrodescendientes que viven y habitan en América, y va entera tapada de negro incluso hasta la cara. O sea, ¿por qué no se la ve la cara? Pues a mí esto me recuerda a cuando en la Bauhaus se estableció el hombre universal para tomar todas las medidas, sobre todo pues Le Corbusier. Al final querían estandarizar lo que es el hombre, ¿vale? Para que todos fuesen iguales. Lo que pasa es que ahí el hombre era blanco. ¿Y qué hace Kim? ¿Y qué hace Kane? Cogen y se visten entero de negro tapándose la cara sin rostro para universalizar a esa cultura negra, para poder juntos representar a todos esos afrodescendientes que habitan en América. Y ya está. Súper simple, pero es que es súper potente. O sea, ¿quién no ha hablado de Kim Kardashian? Todo el mundo. A mí esto me ha parecido muy fuerte y quiero pensar que esto es así, pero como ya os digo, es vaina de mi cabeza y de mis referencias, que puede ser, puede no, no sé. También a Kim siempre se la echa mierda por ir semidesnuda. Así que este año no vais a ver ni un puñetero centímetro de carne. Además que en los últimos años el poder de las Kardashian en Estados Unidos, y una de las cosas más reconocidas en Estados Unidos, es la marca Kardashian, que es precisamente la figura polioperada de Kim, cosa que resalta muchísimo con este traje full negro, que lo único que ves es la silueta entera de Kim. O sea, es una silueta negra. Kim, no te entiendo nada. ¿Qué quieres? Kim, espérate, vas a caer. Ah, ya te entendí, ¿quieres agua? Voy a buscarte un poquito, espera. Y aquí tenemos al ganador de la Gala Met, Jeremy Pop. Jeremy ha aprovechado la Gala Met para contarnos que los Estados Unidos se construyeron sobre las espaldas de los esclavos negros en plantaciones de algodón. América, un país cuya segregación racial ha acabado hace menos de 60 años. Así en su tono podemos ver cómo viste, como con las bolsas con las que estos cargaban el arroz. Siguiente, según vemos este look decimos Off-White, y es que sí. Virgil Abloh, el nuevo director creativo de Louis Vuitton, Off-White, tiene como resultado esta falda pantalón con una blazer con un graffiti, con un peculiar sombrero y unas gafas XXL. Y os voy a contar, o sea, me parece precioso, pero yo al principio pensaba que ponía materialismo en graffiti y dije yo, wow, qué bueno. Pero no, en verdad pone modernismo. Pero es que, fijaros lo que podía haber hecho, ¿vale? Años 60, Nueva York, la cultura del graffiti con el hip hop. ¡Brum! O sea, tú sabes lo que tienes ahí para hacer. Y toda esa cultura que apareció en Nueva York, en América, salpicó a todos los continentes,
¿por qué nadie me ha ido con un montón de grafitis? Dios, había un fotógrafo brutal que se puso a hacer fotos dentro de los túneles a grafitis, que era increíble. Chico, de verdad, se podría haber hecho algo fantástico. El look, a mí, este es de mis preferidos, te lo juro, o sea, es muy mi rollo y me encanta, pero siento eso, que hay un concepto muy grande del que se podía haber tirado y exprimido y haber hecho la de Dios, pero no he visto nada de eso en toda la Met. O sea, la Met es el momento de brillar y poder hacer una performance, o dar pie a que hablen. Y esto es lo que hizo Lil Nas X al final. Que realmente yo creo que se equivocó un poco de año. Yo creo que Lil Nas, como icono camp, dijo, bueno, pues no pude estar en la gala del 2019 del camp, que por cierto tienes por aquí el vídeo, pues voy a hacerlo un poco, pues ahora, ¿no? Entonces se marcó un Lady Gaga en 2019, que a Lady Gaga iban ahí todos ayudándola, pues ahora me llama el diseñador y tal, no sé qué, me quito el vestido, me pongo otro, me quedo desnuda. Pues algo parecido hizo Lil Nas también. Como hemos visto tanto conceptualización y tanto trasfondo en sus videoclips, ha querido llevar eso un poco también a la Gala Met, lo cual me parece súper bien, siempre con su estilo y bajo la firma de Donatella Versace, que me pareció muy guay. Vamos a ver todas las capas, porque esto es como una muñeca matrusca, ¿sabes? Que vas quitando capas y al final pues te queda otra cosa diferente. O sea, son 3 looks completamente diferentes, que por ejemplo los de Lady Gaga sí que tenían un poco que ver uno con el otro. Es como que ibas poco a poco quitando capas y se iba convirtiendo en algo totalmente diferente. O sea, del primero al último hay más diferencia, pero todo lo que hay en medio es como progresivo. En Lil Nas no. Lil Nas es súper camp. En fin, comencemos con esa capa pesada, gigante, que cuando se la quita es una armadura dorada, o sea, algo totalmente diferente. He estado documentándome y al final Lil Nas con la armadura dorada quería ser un símbolo de protección para él, y es un poco todo lo que hemos visto en sus vídeos musicales, ¿no? Que él ha estado protegido, es decir, protegido en una connotación un poco negativa de no dejar salir a ese chico homosexual que él es, sino que se ha estado protegiendo durante toda la vida, y ahora cuando se desprende de la capa, de ese peso tan pesado y de la armadura que llevaba dentro, o sea, fíjate cuántas capas tenía Lil Nas hasta que ha podido salir de ello, ¿no? Terminamos al final en un body muy ochentero, con una caída acampanada lleno de cristales y colores marrones como la piel, invitándote a ser uno mismo. Es muy ochentero, pero con la firma de Donatella Versace, incluso hasta en la suela de las zapatillas. Parece súper, súper bonito. Y me gusta mucho Lil Nas que se ríe tanto y bueno, que sale Montero hoy ha salido Montero, me muero. Ya lo comentaremos. Tenéis por aquí todos los análisis de Lil Nas porque son increíbles. Me ha gustado que Lil Nas sea tan fiel a sí mismo, siempre, igual que Rosalía. Bueno, yo creo que Rosalía, amo a Rosalía, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado? Ha cogido el mantón de Manila típico español y ha hecho un homenaje a Lola Flores. La temática era In America, a Lexicon of Fashion. Yo creo que Rosalía dijo, mira, si algún día voy a la Gala Met, pues voy a llevar un mantón de Manila y voy a hacer un homenaje a Lola Flores, me la suda lo que sea la temática y ya está. O sea, sí que se puede aludir un poco, yo qué sé. No, es que no, la verdad es que no. Yo no sé por dónde cogerlo ni cómo casarlo con la temática que había. Lo siento mucho, no sé. Aquí con mi coño español en América. Básicamente nos ha dicho eso Rosalía. Las mujeres buenas van al cielo. Las mujeres malas donde ellas quieran. En fin, un poco me pasa lo mismo con Hunter Safed y Grimes. Amo la estética de Grimes con locura. En el caso de Grimes me ha encantado su Iris Van Herpen, me parece brutal, pero no sé cómo casarlo con lo que es la temática. Si sabéis cómo casarlo, me gustaría saberlo abajo. Me parece brutal, incluso creo que han podido hacer referencia a lo que ella incluso ha construido. Toda esta estética que estamos llevando ahora tan futurista, pero un poco con líneas mutantes, ¿sabes? O sea, creo que es lo más contemporáneo actual que hay en la gala. Vale, luego otras personas se han inspirado en iconos o objetos o símbolos, más que nada, que hay en América. Por ejemplo, Taylor Hill se inspira en la Estatua de la Libertad, lo cual me parece maravilloso, pero para ello ha cogido un look de la colección Otoño-Invierno del 2015 de Versace. O sea, tampoco se ha hecho nada nuevo ni nada que digas, wow, ¿por qué no te pones una corona súper chula? Me faltan cosas, ¿sabes? Igual que Frank Ocean, ¿vale? O sea,
va con un alienígena y él tiene el pelo verde y me parece genial hacer una referencia al Área 51. Me parece brutal. Venga, vamos a ir al Lexicon of Fashion en América, Área 51. Pero tú sabes la que se montó en el Área 51. Pero la gente corriendo como Naruto. Se pusieron un papel de albal en la cabeza. ¿Por qué no me haces un look con papel de albal para recordar toda esa movida que hubo? Todas las redes sociales ardiendo, la gente entrando en el Área 51. Bueno, esperando antes. Pero qué conceptazo y qué historia detrás tienes tan buena. Porque solo te quedas en llevar un alien y ponerte el pelo verde. Frank Ocean, yo te amo, pero chico, córratelo un poco más. Luego, Kim Petras. Aquí voy a volver a dar mi opinión personal. No sé en qué se inspiró. Claro, tú ves un caballo y dices, oh, joder, otro western. No. Tío, a mí, vosotros sabéis, Estudio 54. Todo el mundo iba ahí con unas pintas, con unos brillos, con una extravagancia y con una performance. O sea, es el momento de gloria performática de América. De hecho, como hablamos en el vídeo de Freddie Mercury, la gente asistió en caballo. Bianca Jagger asistió en un caballo blanco al Estudio 54 y todo era fantasía y todo era brutal. Entonces, yo cuando vi el look de Kim Petras me pareció sensacional. Digo, ¿estará haciendo una referencia a esto que pasó? De ir en caballo a Estudio 54, pero con purpurina y con tu propia fantasía, ¿sabes? Cada persona iba siendo fiel a sí misma y siendo fiel a la fantasía y a la performance que llevaba dentro. Pero no he encontrado nada en el que se especifique en qué se basó. Entonces, como pasa con Kim Kardashian y Kane, opinión personal. Puede ser, puede no. A$AP Rocky y Rihanna fueron de los mejores que fueron a la gala. A$AP lució un manto entero de patchwork, asemejando a cuando los babies pues se levantan por la noche y se cogen su mantita de patchwork. O sea, es que me parece precioso. En cambio, Rihanna... Jennifer López. La temática está bien, hace referencia a todos los westerns hollywoodenses. Sin embargo, el vestido, a mi gusto, no me gusta, lo siento. También está Maluma con un look de Donatella Versace de cuero rojo y detalles en dorado, que también tiene el pelo dorado. Al final, ese rojo con el dorado respira poderío. Poderío en un western, mira, no sé, pero es que yo veo un montón de westerns que están muy bien construidos y tal. Por ejemplo, Pharrell Williams, precioso, con Helen Lysachan, que además es como la moda no entiende de género, ¿sabes? Un traje puede ser hombre, de mujer. Luego la cantidad de detalles que en los botones y en absolutamente todo es absolutamente increíble. Pero, otra vez, se queda ahí. El que verdad hizo un Lexicon of Fashion del western fue Lil Nas con Cyrus en Old Town Road, que al principio aparecen, bueno, que de hecho en el videoclip aparece el de Regreso al Futuro, lo cual me parece alucinante. Es como, en Regreso al Futuro, cuando viajan al pasado, pues ahí está el men. Y pasan de ese western real a un western contemporáneo de cómo se podría ser un outfit ahora. O sea, wow. Para mí eso fue al Lexicon of Fashion en esta temática, con el western. Y de ahí pues ya nada me sorprendió. Luego hubo personas que hizo referencias mucho más antiguas. Por ejemplo, Timothée Chalamet, que es un look precioso y hizo una sublime actualización de aquella moda militar de a finales del siglo XIX. Él mismo se ha encargado de prender de su cintura unas medallas con forma de broche que tienen el sello de Cartier. Y ya puestos a enarbolar la bandera de la estética yankee, qué mejor que calzarse unas All Star Converse. Y es que bueno, las Converse han sido un icono de la compañía de Massachusetts en 1908, que ha trascendido décadas, fronteras. ¿Quién no ha tenido unas Converse? O sea, es como el zapato mitiquísimo. Pero es que no solo se quedó ahí, este tío, ¿vale? A través de Instagram mostró cómo llegó a la Gala Met desde el Museo Frick, ¿sabes? Se grabó estando ahí, pues tal, y se va a la Gala Met del siglo XIX al siglo XXI. Esto es lo que yo quería. Y además va guapísimo, va muy elegante, es maravilloso. El look de Lordi también me gustó mucho. Representa un poco la moda estadounidense, esa sencillez, facilidad, iconoclastia. Además ha optado por una marca de moda masculina, lo cual me parece muy guay poder proyectar eso en la moda. Iman me pareció muy guay. Para esta colaboración, Reed se inspiró en la cultura de los salones de baile en la época dorada de los Estados Unidos, con una estética descrita como el romanticismo no es binario en la declaración de marca de la etiqueta. Y es que además Reed expone lo que os llevo contando yo desde el principio de este vídeo, la responsabilidad
responsabilidad que tiene la moda, sobre todo en la gala Met, de provocar esas conversaciones en relación a las injusticias que están ocurriendo en la sociedad actual. O sea, ya en relación a injusticias en este caso o en otros casos, pero puedes tener un montón de conversaciones e historias que poder contar. Iman al final fue quien se enfrentó al racismo institucional como modelo y fundó una línea de cosméticos para mujeres de color en 1994. Pues me parece muy guay todo lo que han hecho aquí. MJ Rodríguez la puedes ver con un look victoriano que parece que salía de un cuadro de la época, aprovechando también al máximo el tema de la independencia estadounidense. Me encantaron las mangas globo y el corsé ajustado, me pareció muy chulo, pero otra vez es como que, cuéntame más, please. Pete Davidson, o sea, es que me parece tomajete ahí, ¿sabes? Un vestido negro midi con una blazer blanca con bordados negros en la solapa, me pareció muy simpático, pero bueno, sin más. Cuando vi a Miss Erykah Badu, vi un sombrero de... O sea, lo único que vi fue un gran sombrero de copa negro y dije, comedia musical cinematográfica estadounidense, sombrero de copa. Y luego personas como Quanah Chancellor Horse, que no sabe quién era, que hacen un homenaje indígena a sus raíces, que también ha habido bastante de esto. Y bueno, algo que no me gusta para nada es Blondie con la bandera. Pero bueno, por lo menos iba con el tema. Carey Mulligan hace como de princesa de 16 años, recién graduada. No sé, pero estas tres me parecen las tres hadas madrinas de... ¿La Cenicienta era? Ostras, qué lejos tengo la distancia ahora mismo. Pero bueno, como final de esta review de la Gala Met, no sé, es como que me da igual. A ver, un poco, a mí me encanta ver esto y ver algunos looks es como súper chulos, pero es que solo hay 2 o 3 guays. Los demás son como, mola, me gusta mucho, pero ¿por qué no lo has exprimido más? ¿Por qué no has trabajado más en el concepto que te podría haber salido algo increíblemente brutal? ¿Sabes? ¿Por qué nadie ha hecho una referencia a... O porque nadie ha hecho una referencia a... y ha podido traer a un montón de armada. No sé, es que se podrían haber hecho tantas cosas tan guays que eso, me falta un poco de commitment. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos. Chao.